Tenemos contacto con el doctor Marco Fernández. Él es investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey y de México Evalúa. Él es experto justamente en estos temas, a quien agradecemos mucho nos permita la comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Muchísimas gracias por hablar, para poder hablar del tema con tu audiencia, de esta terrible decisión de la Secretaría de Educación. ¿Verdad que lo es? Pública. Porque de alguna manera, entre líneas, estamos leyendo, bueno, pues esto es un síntoma de fracaso de, cuando menos, una parte de la reforma educativa que estaba fundamentada justamente en el proceso de evaluación. Evidencia la vulnerabilidad del Estado mexicano, que está dispuesto a doblar las manos ante grupos organizados que han amenazado con bloquear las elecciones y que han hecho rehén a la educación pública de nuestro país. Esta conexión que estás haciendo, Marcos, es inevitable. Es inevitable. O sea, cuando uno ve que no entiende la Secretaría de Educación Pública que en la democracia se explican las decisiones, no se anuncian con 3 líneas en donde no hay ninguna razón técnica que justifique la decisión de suspender la evaluación docente, es inevitable, a la luz del anuncio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de bloquear las elecciones, de tener una interpretación política de esta decisión. Ahora, sin esta evaluación, Marco Fernández, pues ¿cómo se va entonces a determinar el ingreso y la permanencia de los maestros en el sistema educativo? Pues precisamente es una de las cosas que no han contestado la Secretaría y en ese sentido cuestiona fundamentalmente y contradice la ley educativa que establece en la ley del servicio profesional docente, que son estos mecanismos que los necesarios tanto para evaluar a los maestros que pretenden ingresar al servicio profesional docente como a los docentes que están en funciones. Esta decisión merma la posibilidad de aplicar la ley y manda el terrible señal de poder avanzar en la implementación de la reforma educativa. Y peor aún, Pepe, para los maestros de la parte institucional del sindicato, no los de la disidencia, el mensaje es claro, es en las calles y no en su desempeño docente en las aulas como se puede lograr concesiones de parte de una autoridad timorata que prefiere ceder al chantaje que avanzar en la reforma educativa. Pero estaba arrinconada contra la pared la autoridad ante la amenaza precisamente de los maestros de la coordinadora, que no son la mayoría en Oaxaca, por ejemplo, sin embargo, pesan mucho más que la que supuestamente se presenta como mayoría, y están arrinconadas las autoridades porque es negociar de este modo o permitir que se boicoteen las elecciones federales que habrá el 7 de junio, por lo pronto en el estado de Oaxaca. Es abrir la puerta a permitir el chantaje, no solo político, sino, insisto, además de mantener como rehén la calidad de la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes, en donde la autoridad, en vez de decir voy a aplicar el Estado de Derecho, en vez de en verdad honrar su palabra con las acciones para poder impulsar la reforma educativa, decide abrirle la puerta al chantaje, decide que la calidad de la educación se puede negociar, que es más importante sus preocupaciones políticas, y eso es lo que todos estos años ha mermado la posibilidad de ir avanzando en mejorar la educación en nuestro país, porque son decisiones políticas y no de política educativa la que se ha guiado la parte fundamental del sistema educativo mexicano. Pues te agradezco, Marco Fernández, que nos hayas permitido, doctor, que nos hayas permitido escuchar tu punto de vista, tu análisis, como una reacción a bote pronto, justo luego de este escueto comunicado de la Secretaría de Educación Pública anunciando que se suspende la evaluación a maestros y se suspende indefinidamente, como lo habían venido reclamando de diversas maneras, la mayoría violenta, los maestros de la coordinadora. Yo esperaría, Pepe, que el señor Chaifet diera la cara y en una rueda de prensa pudiera explicar el próximo lunes a más tardar las razones técnicas que han llevado a su secretaría a tomar una decisión de esta naturaleza y que no es la política la que ha definido su decisión de política educativa. Pues más que técnicas son razones políticas por lo que tú estás vislumbrando. Sí, exactamente, y que lamentablemente no puede pensarse de otra forma porque el señor aplica la
comunicado como debe de ser, explicando todas las razones que llevan a una decisión tan importante como esta, en vez de convocar a una rueda de prensa, no hacerlo el viernes en la tarde con 3 líneas. No, el señor se esconde y nos anuncia que va a suspender la reforma educativa en esta parte. Es muy lamentable que sea, insisto, una razón política y no de técnica educativa la que esté secuestrando la calidad de la educación en nuestro país. Muchas gracias, doctor, que estés muy bien y buena noche. Buena noche, gracias. El doctor Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey,